que una de las ventajas de estos medios es que fumo delante de la gente sin culpa. Debería darme vergüenza, pero no me da vergüenza. Bueno, Seguir ya han siendo escuchado, fumadora. ya han escuchado a nuestra profesora, a nuestra estimada Miriam Vega, que prácticamente ya introdujo la reunión. Y bueno, es un gusto tener esta nueva oportunidad de estar con ella para tener a bien desarrollar esta entrevista. Así que bienvenida nuevamente, querida Miriam, y es un gusto Albert, tenerte muchas con nosotros gracias. aquí. Gracias. Con nosotros. Ah. Y bueno, vamos la vez pasada reconstruyendo un poco nuestra historia de aquella década conflictiva pero maravillosa de los 90, y nosotros iniciamos clase en la universidad precisamente iniciando la década, y tú recién llegabas precisamente a adelantar tu maestría, recién llegabas de Rusia. Así que Recién nos une un tiempo muy desempacada. interesante, y Sí. nosotros llegamos a la universidad en el 91 y estaba recién desempacada. Y todo eso pues enmarcado dentro de 75 años de la Universidad del Valle, en este año tan conflictivo, padeciendo una pandemia y en confinamiento y en situaciones pues muy complejas en lo educativo, en lo laboral, en todo sentido. Y también estando cerca Lo de que el familiar. instituto, correcto, y estando cerca de que el Instituto de Psicología al cual tú perteneciste por un buen tiempo, estoy involucrada, y aunque eso cambió después, va a estar cercano también a convertirse en facultad, que ni siquiera Ajá. se le sabe el nombre aún, porque en estas discusiones están de cómo se va a llamar precisamente esa facultad. Asumimos que es una facultad de psicología, es lo que se sabe por el momento. Bueno, marcado entre todo este contexto tan interesante, desarrollaremos estas inquietudes, y precisamente es preguntándote en lo primero la importancia de la época, querida Miriam, en que estuviste precisamente dentro de esa institución específica de la psicología, dentro de ese campo en la Universidad del Valle. ¿Cuál es la importancia que tiene ese departamento al que tú llegas? Bueno, inclusive reconstruyendo porque tú fuiste una estudiante. Entonces creo que reconstruimos desde la época en que tú eras estudiante y tuviste pues maravillosos profesores, entre ellos, por ejemplo, don Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta, que trabajaba en distintas unidades académicas. También le seguí el pie muy acosadoramente, según él, a Lelio Fernández. Los aprendizajes, el conocimiento, la posibilidad de ampliar la mente con él fue maravillosa. Digamos, profesores de otras unidades académicas. En ese entonces era el departamento de psicología. Cuando yo era estudiante contamos también con profesores geniales, como Javier González. Creo que cuando ustedes llegaron Javier ya no estaba, Javier se fue para Francia, se recicló de acuerdo con la terminología que usan en algunos países, como literato, y se dedicó su última etapa de su vida, porque Javier lamentablemente murió joven, murió muy joven hace ya algunos años. Javier González fue fundamental en mi formación. Con él tomé el curso de Historia de la Psicología y fue el que me convenció realmente de quedarme en la Universidad del Valle, de quedarme en Cali, a pesar de que a mí no me gustaba el calor. Yo nunca en mi época de bachillerato me prefiguré vivir en Cali. Cuando los que vivimos en Ibagué, nuestro futuro está cifrado en Bogotá. Todos mis hermanos bueno, la gran mayoría de mis hermanos estudiaron en Bogotá, y yo también iba a la Universidad Nacional en Bogotá. De hecho, yo estuve matriculada al mismo tiempo en la Universidad Nacional y en la Universidad del Valle durante el primer año. En la Universidad Nacional estaba en un programa de antropología que luego cerró.
la historia de la antropología en Colombia ha sido curiosa. Bueno, yo hace años que no le seguí la pista, pero tenía la posibilidad siempre de irme, porque el calor no me gustaba. Y una de las personas por las cuales yo resolví quedarme fue precisamente Javier González. Esa perspectiva de la historia de la psicología, pensar a profundidad cuál es el sujeto psicológico, cómo estamos pensando el sujeto humano, fue para mí maravilloso, sobre todo porque yo ya entré a estudiar psicología con una clara vocación para estudiar y conocer los temas de cómo conocemos, cómo pensamos, un grandísimo interés por la psicología cognitiva. Esa reflexión entonces fue fundamental para mí y hacer entonces también valorar o me hizo valorar todavía más la riqueza enorme que en esa época tenía el programa de psicología. Yo entré a estudiar psicología en el año 79, en relación con el conocimiento, con los estudios de la teoría de Piaget. Piaget realmente entra a Colombia a través de la Universidad del Valle, como ya te comenté, con María Eugenia Colmenares, Claro, con María Eugenia Colmenares y con Rebeca Colmenares, Puch. Sí, la esposa del profesor Baleño. Exacto, de Lorenzo Baleño. Y María Eugenia luego se dedicó, o luego no, su gran vocación era el trabajo con los niños especiales, los niños que tenían problemas para el aprendizaje, para el conocimiento, hizo un trabajo maravilloso. Interesante que mencionas precisamente a Mariana Colmenares y a Rebeca Puche, que son las que llevan precisamente lo cognitivo esencialmente a Colombia y a gran parte del área suramericana. Y también mencionas al profesor Javier, que interesante, fue recordado días atrás por Hernán de los Ríos, que era uno de los integrantes del cuerpo profesoral de por aquella época de la Universidad del Valle en Psicología, y por precisamente Carlos Alberto Arango, que justo él llega desde la Nacional de Bogotá a enseñar Sí, a la Universidad del Valle precisamente psicología. sí, que llegan de la Y fue una Nacional. persona tan muy destacada. Javier González también era de la Nacional, Carlos Arango también de la Nacional, y al mismo tiempo eran los tres jóvenes. Javier cuando fue profesor mío, Javier tenía 26 años y estaba, cuando yo lo conocí, flaco, flaco y amarillo, acaba de pasar una hepatitis espantosa. Y eran Javier González, Carlos Arango y el otro joven, ay hombre, porque me olvidó el nombre. Ve, lo tenía ahora y se me voló. Él no era de la Nacional, era de otra universidad allí de Bogotá, y que fue con quien estudiamos lo que en aquella época se llamaba el conductismo. Ve, ¿por qué no me sale el nombre? Bueno, de pronto sale ahora. Eran los tres muchachos, los jóvenes que Ahora venían sale. que venían entusiasmados, relativamente recién egresados de la carrera, con mucho entusiasmo, con mucha curiosidad, con mucho compromiso con los estudiantes, con las nuevas cosas y demás. De hecho, muy críticos también con la perspectiva de la psicología cognitiva, desde muy críticos, pero críticos conociendo el asunto y también respetando pues las decisiones que cada quien tomaba. Ay, hombre, ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué se me fue? Otro de los que llegaba de Bogotá era quizás Alonso Tejada, pero Alonso Tejada Alonso Tejada, creo que estudió en otra universidad. Sí, él no estudió en la Nacional, él estudió, no me acuerdo, tal vez sería en la Santo Tomás, no me acuerdo, La no me Universidad acuerdo. Venía de otra universidad de Bogotá,
Alonso Tejada, eran los tres muchachos. Javier Moreno, Carlos Arango y Alonso Tejada, muy jóvenes los tres. Javier González Luna, que venía con una reflexión, es decir, un vínculo muy fuerte entre la psicología y la filosofía, de pensar los cimientos de la psicología, la concepción del sujeto humano, la manera de interpretar el fenómeno de lo humano, era más unas reflexiones muy, muy imbrincadas con la filosofía. Carlos Arango con su tema de la psicología comunitaria, que fue supremamente interesante, como ya te comenté, que de hecho nuestro currículo estuvo atravesado por la psicología comunitaria, y Alonso Tejada con la psicología, Lo conductual. la conductual, sí, en esa época hablamos del conductismo, y tuvimos la oportunidad de estudiar con mucho detalle, a pesar que también desde el comienzo, digamos, por mis inquietudes, era como crítica del conductismo. Para mí era claro que sí, que uno no puede ser crítico de algo si no lo conoce. Yo me tomé todos los cursos con Alonso Tejada y puedo decir que hasta lo que había en esa época me lo estudié muy juiciosamente y lo discutimos también muy juiciosamente. Y aproveché al máximo lo de la línea de la psicología cognitiva, también con el regreso pues de Rebeca de su estadía en Suiza, y con Miralba Correa, Miralba también con una sensibilidad muy grande por, por cuestiones del aprendizaje y en los niños, y este vínculo también entre lo que es el pensamiento matemático y el lugar del lenguaje y de la cultura en la racionalidad, en lo cual ella se centró. Y a la fecha sigue trabajando sobre lo mismo, ¿no? Sí, en Interesante. esa época fuimos privilegiados, Mentes digamos. brillantes, En como ese Mariana momento sí, Orozco. eran pioneros realmente. Imagínate tú, era Mm. Y además podíamos en la que describe universidad, precisamente, uh-huh, y además en la sí, universidad, te estaba compartiendo. te oigo interrumpido. Sí, te estaba tratando de mencionar algo que trajo a colación precisamente el maestro Hernández Los Ríos, que él lo describe como el mejor grupo de profesores o profesoras del país, porque en cada campo tenía prácticamente las personas que venían con un mayor desarrollo de aprendizaje del Sí. exterior. Tú mencionas a Rebeca Puche, mencionas a María Eugenia, a la profesora Colmenares, mencionas, por ejemplo, a otro referente, a Stanislao Zuleta, que aunque no venía al exterior, pero tenía un desarrollo muy importante en psicoanálisis, y son muchos los profesores, profesoras que tenían un tremendo conocimiento en distintas áreas de la psicología en esa época, en los 70s y en los 80s, lo cual lo hacía un departamento de psicología único a nivel nacional. Y yo destaco también el papel de los jóvenes, eran muy jóvenes muchachos. Con Javier González con certeza puedo decir su edad, porque llegamos a ser muy grandes amigos, muy buenos amigos con Javier González. Carlos era más o menos de la misma edad, un poquito mayor que Javier, y lo mismo Alonso, que eran muchachos relativamente recién egresados de su carrera, no habían hecho en ese momento ningún posgrado,
pero que habían tenido también en sus respectivas universidades y sus intereses personales y la voluntad propia de cada quien de ampliar su formación, sirviéndose de distintas disciplinas, enriqueciendo la psicología en jóvenes y entusiastas, y nos tocó con ellos. Eso fue una época muy interesante, que nos tocó. Sí, lo cual no quiere decir, no conozco mucho, porque también te comenté que hace muchos años yo me retiré, no de la psicología, porque sigo siendo psicóloga y es imposible dejar de ser psicóloga para mí, de pensar como psicóloga, de preocuparme por los problemas y las metodologías de orden psicológico, pero no lo hago en el marco de institucionalmente del programa de psicología y con el grupo de psicología, sino en el área de educación. Entonces no conozco mucho lo que ha el cuerpo profesoral actual y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero muy seguramente hay personas, por ejemplo, como Jenny Otálora, egresada también de ese programa, que hará 2 o 3 años a lo sumo, llegó de hacer su doctorado, ella también interesada en el pensamiento matemático, en particular en lo que tiene que ver con el álgebra temprana de los niños pequeños, una tipa con una formación y con una apertura supremamente importante. Está también, pues de los que conozco, ¿no? Gabriel Arteaga, con la neuropsicología, abriendo ese terreno en el programa, que ya lleva algún tiempo, pero también sabes que eso no es sencillamente que llegó la persona y ya quedó abierta la línea, sino hay que hacer toda una gestión y un trabajo institucional para posicionarla, situarla, y hay trabajos de grado en neuropsicología, cosa que me parece muy bien. De los otros profesores no sé muy bien, pero muy seguramente tienen un cuerpo profesoral también no desluce la historia de cuando era departamento de psicología, no desluce el programa de psicología en la historia de la Universidad del Valle. Estoy casi segura de eso, que sigue allí funcionando muy bien. Y aunque te desvinculaste directamente de estar con el campo de la psicología en la Universidad del Valle, en la parte docente como tal, pero igual, yo correcto, soy... en psicología, porque estuviste igual de todas maneras vinculada con la Facultad de Educación, pero ya dentro del área de la educación directamente. Pero antes de que dieras ese paso, sí, sería interesante que recapitularas qué cambios se produjeron en el tiempo en que tú estuviste en psicología, en el departamento de psicología específicamente, qué cambios se produjeron durante ese periodo antes de que tú partieras hacia trabajar con educación. ¿Qué cambios se alcanzaron a dar en ese periodo de tiempo? Que igual fue, entiendo yo, no fue muy largo. ¿Qué cambios en el programa, en la organización institucional del entonces Departamento de Psicología? Correcto. Exactamente. Pues realmente porque fue un lapso más bien corto. Yo termino la carrera en el 84, realmente a mediados del 84. Me graduó en febrero del 85. Por una razón hasta simpática, se demoró un semestre el grado. Esa es una anécdota simpática. Me voy a hacer el posgrado. Tan pronto yo me gradúo, yo tenía claro, yo voy a hacer un posgrado, pero para hacer un posgrado yo necesito tener una experiencia profesional.
Entonces hago trabajos sobre todo en Ibagué, de donde soy, es mi familia, en Manizales también, en la entonces Fundación Universitaria de Manizales, hoy en día Universidad de Manizales, pues yo fui la que llevé a Piaget allá, recién egresada de la universidad. Hice también algunos trabajos en Bogotá, pero trabajaba también en Cali. Me movía un poco. Fueron años bastante movidos. Así fue el 85, el 86 y el 86. En el 87 ya más o menos me estabilizo con contratos en Cali, en la Universidad del Valle, pero trabajo sobre todo con estudiantes de, de programas distintos al de psicología. Mi interés en la educación desde el comienzo fue absolutamente genuino. Entonces me interesaba trabajar con la gente que se estaba formando como educadores, la licenciatura en educación física, la licenciatura en ciencias sociales, pero también trabajé esos 2 años con terapia, con las estudiantes de terapia que luego se constituyeron en el grupo de rehabilitación humana institucionalmente, las 3 terapias allá en la Facultad de Salud. Entonces, yo estaba trabajando en el departamento de psicología, eran cursos que ofrecía el departamento de psicología, pero yo estaba más bien afuera. Y en ese lapso, el grupo de profesores con los cuales, que fueron mis profesores, el programa en el que yo estuve, el cambio que hubo, porque se discutió bastante desde el comienzo, lo de este eje transversal, este énfasis transversal del programa en la psicología comunitaria. Entonces lo quitaron y bueno, se organiza un poco, pero el cuerpo profesoral, digamos, las opciones de formación que brinda ese programa fueron análogas, equivalentes a las que yo obtuve cuando yo entré a la universidad en el 79. Luego me voy en el 88 a hacer mi posgrado y regreso a trabajar después de hacer la maestría, a trabajar en el 91, ahí también en psicología, con cursos como contratista. Pero entonces ya es que empiezo, entonces ya no, luego de tener el posgrado, que me voy a estudiar con un cierto detenimiento y cierto detalle a Vygotsky, entonces ya en esa época el jefe del departamento, creo que antes de irme, era Octavio Giraldo. Creo que también recién llegué, ¿El jefe del departamento? El jefe del departamento. Era Octavio Giraldo, si mal no recuerdo. Y entonces ya me contrataron. ¿Y quién te envía? ¿Y quién? ¿Cómo? Precisamente en ese lapso, ¿cuál es tu vínculo para que puedas viajar a Rusia a tu maestría? ¿Vas de parte de la universidad por medio de un programa de la Universidad del Valle? ¿O alguna beca, algo por el estilo? No, yo concursé de manera independiente, fue un concurso que hizo el ICFES. Lo que necesitaba era una carta de respaldo institucional. Octavio Giraldo la hizo, por eso tengo la certeza que era Octavio el Giraldo, el jefe del departamento de psicología en el momento en que yo me fui. Me da ese respaldo institucional. El respaldo institucional consiste en, yo no sé, todavía debe ser así, en que dice que garantiza que a mi regreso de los estudios vuelven a vincularme, vuelven a engancharme, es decir, que yo voy a tener trabajo. Yo me fui con aval de la Universidad del Valle y me fui con aval de la Fundación Universitaria de Manizales, en ese entonces, hoy día Universidad de Manizales. Pero fue una beca
yo como persona, pues era contratista, yo no era nombrada ni nada de eso, era sencillamente ciudadana colombiana con un título y ofrecen esa beca y yo concursé y me la gané. Era a título personal. Si yo cumplo o no cumplo era problema mío, no era problema de la institución ni de nada, porque era de estas becas por convenios internacionales que tenía Colombia con otros países, entre esos países la Unión Soviética. Sí, yo concursé y gané. Qué bueno. Y aparte de esa, excelente, y tuviste que tener tus méritos bastante rescatables para haber concursado y como ganado la oportunidad. Y qué bueno que te salió, porque a partir de esa oportunidad regresas con un conocimiento aún más profundo en algo muy específico que te interesaba y tener la oportunidad de explorar los aspectos de Vygotsky y profundizar en ello, pues asumo que fue muy valioso para ti. ¿Qué otras, digamos, anécdotas, inclusive ahorita mencionaste una anécdota de tu graduación que se demoró un proceso más o menos de 6 meses? Si nos puedes contar esa anécdota. Ay, eso u fue otras muy interesantes simpático. que pasaste, que viviste durante ese transcurso de tiempo. Eso fue muy simpático. Yo hice la tesis, en esa época uno hacía tesis de pregrado. Hice la tesis con Pedro Cuadros y José Humberto Duarte, que era mi compañero con el que viví todo el tiempo, pues prácticamente todo el tiempo mientras hice el pregrado. Y nuestra directora de tesis fue Rebeca Puche. Y Rebeca, no sé cómo fue la gestión, no sé. El caso es que la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle financió nuestra tesis. Pero como esos procesos se demoran para hacer lo de la financiación, pues Rebeca nos dijo que hiciéramos un presupuesto, nosotros no teníamos ni idea de esas vainas, nosotros necesitamos plata, eso lo hacemos todo con material reciclaje, eso no lo inventamos nosotros, no, que es importante tener el aval de la Vicerrectoría de Investigaciones, que eso es un mérito. Ya bueno, listo. Entonces, hicimos y le pasamos la información que fue a Rebeca y a nosotros nos olvidó el asunto. Todos entusiasmados, literalmente con material que sacábamos, nos íbamos por San Nicolás, por el lado donde estaban las tipografías, a la basura, literalmente, a la basura, a sacar cartones, a sacar papeles de tales colores, esto no sirve, a entrar a que nos regalaran que un pegante que necesitamos que esto nos quede parado de tal manera, que nos pueden dar, que es que estamos, lo hicimos con material de reciclaje. Todos teníamos que hacer, construir unos aparatos sencillos, pero había que construirlos y nosotros lo hicimos con material que sacamos de la basura. A nosotros nos olvidó ese asunto de lo de la Vicerrectoría de Investigaciones, a plata, y como que no llegó, bueno, no importa, seguimos adelante. Terminamos toda la cuestión, el trabajo de grado, nos lo evaluaron, nos lo aprobaron, pasamos papeles para grado a mediados del 84 y resulta que no nos podíamos graduar porque no estábamos a paz y salvo con la universidad. ¿Cómo así? Sí, ustedes no han pasado el reporte de cómo se gastaron el dinero que les dio la Vicerrectoría de Investigación. La Vicerrectoría ni nos habíamos dado cuenta. No, muchachos, despistado. Ah, carajo, oye, no, pero es que nosotros ya no necesitamos esa plata y resulta que esa plata no se puede devolver. Eso es un problema. Es complicadísimo devolver esa plata. Entonces nos tocó hacer
toda la diligencia, mejor dicho, volver a construir ya con materiales de verdad los dispositivos que hicimos de las rampas para que rodaran las bolitas, ya no eran los vasos y con cartones que hicimos para lo de los cambios de líquido. Nosotros hicimos una investigación sobre las operaciones transitivas en materia y en líquidos y en movimiento. Era un análisis físico puntual de una cosa. Entonces nos demoramos todo el semestre gastándonos la plata que nos dio la vicerrectoría para estar a paz y salvo con la universidad y podernos graduar. Primero nos graduamos en febrero del 85. Nos demoramos ese semestre, pues porque no podía ser que nos da la plata la vicerrectoría y nos gastamos toda la plata en una semana. No tenía presentación. Eso fue muy chistoso, pues. Y uno de muchacho no sabe cómo se maneja esa plata y esas cosas. Esa anécdota es simpática. Y esa anécdota tan interesante, ¿tuviste otras también como ya regresando o inclusive durante tu maestría en Rusia? Me imagino que varias, tanto adelantando tu maestría y ya luego cuando regresas, cuando precisamente nosotros fuimos uno de tus primeros grupos en los cuales llegas a desembocar todo ese aprendizaje tuyo de la maestría y el tiempo, el resto del tiempo que estuviste vinculada como docente en psicología. ¿Tienes otras anécdotas que recuerdes, aparte de la que mencionas que fue principalmente como estudiante aún? Pues mira, fueron varias cosas. No fue, algunos profesores sí valoraron y estaban como con mucho interés de conocer lo que yo había estudiado, el material nuevo que traía. Lamentablemente el material nuevo que traía estaba en ruso y yo era, y yo era la única que leía ruso. Pero me conseguí algún material que en español he hecho traducciones de trabajos de Vygotsky por Marta Chuare. Marta Chuare, una argentina, ella estudió allá en Moscú desde los años 70, ella hizo su pregrado y todo, y estaba certificada como traductora. Entonces la editorial Progreso, que es la editorial de la Unión Soviética para hacer las ediciones en español, ella era la traductora de estas cuestiones de psicología y eran traducciones de verdad muy buenas. Una psicóloga, ella alcanzó a estudiar con Luria, con los compañeros, los colegas de Luria. Había tenido la oportunidad también de estudiar con detalle lo que antes del 85 se conocía de Vygotsky, que era muy restringido. En el 85 es que gracias a Gorbachev se abre la sala roja de la biblioteca Lenin, donde estaban los libros prohibidos, y entre esos estaban los de Vygotsky, salen, permiten la edición, empiezan la distribución a todas las bibliotecas de allí. Entonces, simultáneamente, varios estudiantes de psicología de doctorado allá, pues estudiaron esa obra, hicieron una selección de textos y demás, y Marta los tradujo. Obviamente, yo me traje eso para acá, pues porque yo sabía que me llevo solo cosas en ruso, pues de aquí a que yo las traduzca, no, pues me traje lo que pude en español y me traje algunas cuestiones también de traducciones en inglés. Entonces, cuando yo llego, había profesores genuinamente interesados y como muy contentos, qué chévere que llega, y entonces a ver, y en buena medida fue también esa como la decisión de que yo tuviera la oportunidad de dar el curso de procesos cognitivos que fue con ustedes. Ustedes fueron mi grupo experimental. También estaba empezando por un esa curso excelente. época,
estaba empezando por esa época la especialización, que fue el primer posgrado. Empieza el programa a generar posgrados, y el primer posgrado fue la especialización en psicología del niño, donde estaban sobre todo profesoras de preescolar, profesoras de primaria, y a mí me interesaba muchísimo ese programa, sobre todo porque que era como yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el niño que piensa, no el psicólogo por fuera de la institución, sino de ese niño que es un estudiante en relación con un adulto que de manera intencional se propone una transformación de su pensamiento? Y entonces en eso la perspectiva vygotsquiana de la intersubjetividad, de estas relaciones interpsicológicas, de la constitución mutua del sujeto y del ser del conocimiento, y bueno, pues como chévere. Pero hubo resistencia porque digamos, la base del programa, o cuando se crea el programa de la especialización en psicología del niño, es en la consideración de que los profesores o las profesoras, porque la gran mayoría eran mujeres, debían conocer teorías psicológicas relativas al desarrollo intelectual de los niños, que las dificultades de aprendizaje y de comprensión era porque ellas no conocían debidamente los temas y las complejidades del desarrollo del niño, y entonces era casi que formarlas en la teoría de Piaget. Y entonces yo pensaba, no es suficiente. Yo no digo que eso les haga daño, pero eso no es suficiente, porque ellas son las profesoras, las gestoras, las que asumieron voluntariamente y que además se les paga por eso. Es decir, es un reconocimiento social de una institución para que promuevan, acompañen, alienten formas de conocimiento, de actividades, de relaciones con estos niños, no para ser espectadoras del desarrollo de ellos. No ser espectadoras, sino meterse con ellos. Sí, pienso yo que lo percibiste como un asunto más amplio. Claro. Desde como yo lo percibo, es el asunto más amplio y no tan reducido solamente a lo cognitivo, a lo piagetiano. Exacto, no a ese cognitivismo clásico, que es ver al niño y conocer lo que puede hacer el niño por sí mismo. Y en últimas es uno espectador de lo que hace el niño. Pero, ¿qué podemos decir de cuáles son las posibilidades que yo como adulto, y como adulto que ha asumido una responsabilidad, un compromiso social de facilitarle el ingreso, crear las condiciones para una transformación, una ampliación, un enriquecimiento del pensamiento de ese niño, yo cómo me relaciono con él? Entonces yo empecé... Intersubjetividad que tú mencionas. El tema de la intersubjetividad, el problema de la enunciación, el problema de la dialogicidad. Y entonces, porque venía, estando en Moscú, conocí a fondo también el trabajo de Bakhtin. Yo conocía de Bakhtin previamente, pero allá con unos compañeros que conocieron ese vínculo. Entonces yo conocí también muchísimo a Bakhtin. Es muy interesante cómo entiende lo del diálogo y la construcción de la enunciación, de cómo cuando yo hablo estoy en el acto de hablar, construyendo el auditorio y demás.
Entonces, sí, no, yo creo que para las profesoras, yo volví a decir, no hace daño conocer la teoría de Piaget, pero para mí no es suficiente para un educador. No es suficiente saber eso. No es suficiente ser un espectador de lo que pasa con el niño. Y Y en parte tiene mucho que ver con lo que mencionamos la vez pasada, la crítica que sí, hace Chomsky de Piaget, sí. que tú hablabas mucho al respecto por aquella época El precisamente, caso fue que me porque sacaron no solamente pitando. considerabas lo piagetiano. El caso fue que a mí me sacaron pitando de esa especialización, porque yo estorbaba lo que se querían Porque hacer los resultaste, niños, porque hablar del método instrumental, resultaste ser, y hay que decirlo, y son discusiones intelectuales y podemos seguir discutiendo, que fue feo como lo hicieron en ese momento, fue feo, fue grosero, pero como yo lo viví, puede que institucionalmente, yo no sé si una institución, yo no lo concibo así, pero alguien puede concebir una institución que se casa con una perspectiva. Yo no lo entendí así, no pueden haber distintas perspectivas y podemos discutir, y no resulta que las personas que crean el programa de especialización estaban casadas con una perspectiva y entonces era esa perspectiva, y yo llego con otra perspectiva, pues salí pitando de ese programa. Eh, pero sí, convencida y cada vez lo que más, tú planteas que se puede convencida caer en un cada vez teoricismo, más, lo que se conoce como un teoricismo. convencida cada vez más del aporte que la psicología, las reflexiones de la psicología puede hacer a la educación, poniéndose y posicionándose y entendiendo la complejidad de esa institución es muy importante. Por eso te digo, yo fui nombrada en el año 93, medio tiempo en psicología, medio tiempo en el entonces Departamento de Pedagogía y Cultura, que cuando se separan en el 94, oye, no, a mí definitivamente me interesa genuinamente, es mi interés. Yo soy una psicóloga interesada en el tema de la educación y voy a trabajar con educadores. Yo trabajo en la formación de educadores. Trabajo con otros profesionales que están interesados en la formación de educadores y allí el panorama se abrió de otra manera totalmente distinta. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de otros psicólogos a nivel mundial muy interesantes que han aportado a rasguñar un poco más, a entender los vericuetos a través de los cuales se puede impactar los modos de representación y de comprensión para que los niños, los adultos, los jóvenes puedan ingresar de una manera comprensiva y placentera al universo de las matemáticas. De hecho, uno de los psicólogos para mí vivos y que ha hecho el aporte más importante en la psicología cognitiva es Duval, y a Duval escasamente se estudia en las facultades de educación. Sus primeras obras eran para los psicólogos. Duval estudió también en el Instituto Jean Piaget como francés y demás. Trabajó muy cercano a Pierre Greco, a Jean-Blaise Gris, el lógico y demás, pero también con sus inquietudes de no es suficiente, también genuinamente interesado en el tema del razonamiento matemático y su perspectiva semiótico-cognitiva. Él es un psicólogo, él ya se despreocupó. A los psicólogos como que no entran a esa teoría. Ahora su discurso va claramente dirigido a los educadores. No sé,
pasará el Sí, tiempo. para Creo porque la psicología es muy joven, ¿no? Tiene que ver con, claro, está madurando aún, pero lo que tú Claro, es, mencionas, por ejemplo, debe ampliarse a lo semiótico, lo lingüístico, a lo cultural, y debe ampliarse un poco más el aspecto de que el conocimiento sea más adecuado, sea tan limitante. Por ejemplo, me llama la atención que mencionas a los jóvenes, y yo asumo que cuando, por ejemplo, tienes la oportunidad de trabajar con ese proyecto Atlántida, quizás eso también te abrió la perspectiva. El proyecto Atlántida, claro, que por aquella época se desarrolla en el 92. Allí sí, en esa profundidad también adquieres otros elementos que sumas a tu trayectoria, por ejemplo. sí, claro, claro. Y fíjate que cuando nos metimos en el proyecto Atlántida, es también con el ánimo de acercarnos al reconocimiento de ese otro joven. Claro, tiene que ver con la psicología cognitiva, pero mucho más amplio. Esto sin perder de vista Más cultural. la inscripción social y cultural. Pues de hecho, centramos el tema en la ética, ¿no? En la ética de cómo se posiciona él frente a los otros y frente al mundo. Claro, eso, y el equipo y todo, trabajar con gente joven es muy rico que no les da miedo montarse en unas aventuras intelectuales que, no, que arrancamos y no sabemos muy bien a dónde vamos a llegar y fue un tránsito interesante. Sí, sí, fue muy importante. Para Pues mí fue a la también. deriva Ajá. en un Ah, tiempo. ¿cómo? Digo yo que en un momento determinado llegó a ser quizá un barco a la deriva, con la esperanza que llegara a un buen puerto, obviamente. Sí, claro. Pero no, no tan a la deriva, pero empujábamos de un lado y de otro, no sabíamos qué era lo que nos íbamos a encontrar claramente al otro lado. Es Entonces, decir, un genuino a eso me refiero, ejercicio porque de recuerda que investigación, porque si uno sabe a dónde va a llegar, es un remedio de investigación, un genuino, absolutamente genuino. Tengo el problema, tengo la metodología, vamos a analizar, vamos a ver a dónde y llegamos. Ajá. porque trabajamos precisamente con los adolescentes, lo cual Mm, era una población que nunca se había usado con tanto detenimiento. Yo pienso que en la historia de Colombia, como en ese momento en que se articula esta investigación, sí. a los adolescentes simplemente se les pasaba por encima o se asumían cosas de ellos, pero por primera vez pienso yo que se les escucha con tanto detenimiento, explorando adolescentes de varios colegios, de varias zonas en sociales, de varios estratos, lo cual fue muy profundo porque se abrió mucho el abanico a partir de eso. Y Ajá, fueron con varias que, ciudades que se hizo en sí, realidad, tengo entendido eso. claro. Y era muy novedoso, digámoslo así, desde el terreno de la psicología, ese trabajo en ese momento, que fue un proyecto, acordate que fue un proyecto nacional, ¿no? Movido por otras personas, pero que entramos a formar parte de ese gran equipo. Me haces acordar de Sonia Meluk. Sonia Meluk fue mi profesora en el tercer nivel de psicología del desarrollo. En los dos primeros niveles de psicología del desarrollo era psicología cognitiva, pura, dura y madura. Eso era Piaget. En el tercer nivel de psicología del desarrollo lo tomaba la profesora, me tocó en ese momento Sonia Meluk, que Sonia estaba recién llegada de Nueva York. A mí me impactó también, me sorprendió y estuve estudiando mucho la afirmación que ella hace y nos pone al tanto de eso, que apenas en esa década, en la década pasada, se reconocía como sujeto psicológico el adolescente, que es una categoría nueva, es una categoría en el mundo cotidiano que surge apenas en el siglo XX.
Antes no, y sobre todo a mediados del siglo XX. Y se constituye en una categoría, así como la del el niño, ¿no? Niños han habido en toda la historia de la vida, en toda la historia de la humanidad, pero como sujeto de estudio psicológico autónomo con sus propios características, restricciones, propiedades, etcétera, es reciente, ¿no? Es reciente. Y el último que salió fue el de los adolescentes. Yo me acuerdo tanto de esa clase, a mí me impactó tanto ese asunto y fue muy generosa, pero muy generosa. Sonia Meluk fue casi el complemento de, sin ella pensarlo y ahora que lo miro desde la distancia, fue como el complemento de las reflexiones que el semestre nos dio, nos brindó ese universo que nos abrió Javier González sobre el sujeto psicológico. Semestres después, como que Sonia Meluk lo cierra cuando nos pone a pensar sobre la adolescencia y por qué y cómo, por qué Díaz se reconoce como un sujeto de investigación en la psicología, es decir, que se le da ese reconocimiento de que es un grupo humano particular con sus propias especificidades. Un reconocimiento formal, concreto. Sí, claro. Sonia Meluk, no me olvido. Gracias, Sonia, que nos dio, nos brindó, y como te digo, fue muy generosa, dándonos pistas de por dónde pensar, de por dónde leer el asunto. Fue bien chévere. Entonces, el curso con Sonia, digamos que haya sido en 1900, ¿cuánto habrá sido eso? 1983, más o menos. Es decir, más o menos 10 años después, que es muy poco tiempo, estábamos metiéndonos con los adolescentes caleños. Claro, teníamos que ser personas jóvenes, muy jóvenes y osadas. Y por eso yo usaba la expresión precisamente que era para mí en su momento como un barco a la deriva, porque no había mucho conocimiento aún y todo estaba de una manera muy exploratoria, inclusive la literatura que existía era muy limitada. Sí, no había mucho era un terreno abierto, era un terreno abierto. Sí, chévere, chévere. Igual, tuvimos otra profesora que también luego de graduada, gracias a lo que yo, digamos, como a esa luz que me prendió la profesora Judith Bolívar. Cuando ella fue profesora mía era una electiva y éramos poquiticos estudiantes. No me acuerdo el nombre de la electiva, pero era un estudio sobre retardo mental, lo que en esa época se llamaban retardados mentales, educación especial, algo así, no me acuerdo el nombre del curso. Pero eso, de distinguir entre el síndrome del mongolismo, el síndrome de lo que tiene que ver con la parálisis cerebral, con otros síndromes de qué estudios y qué trabajos y qué se ha hecho en la educación de ella. Fue un curso electivo con Judith Bolívar. Cuando yo tomé ese curso, Judith ya estaba próxima a jubilarse. Era una viejita adorable, queridísima. Muy querida y como muy entusiasta con eso. También le prende a uno la luz a nivel, o al menos me la prendió a mí, a nivel de la metodología, de la investigación en la psicología cognitiva, que es necesario conocer de una manera más amplia el funcionamiento cognitivo y que es metodológicamente una vía es conocer
cómo conocen, porque conocen, pero cómo conocen y cuál es el alcance, las ¿Cómo características del lo hacen? conocimiento, los niños que por las circunstancias que haya sido, traen un síndrome que los saca de la campana, que es estadística, la campana de lo normal. Entonces, las otras teorías De lo normal, correcto. psicológicas están metidos dentro de esa campana de lo que son los normales, pero son normales en relación con qué. ¿Cómo también, cómo se define la normalidad? ¿Cómo decimos que son normales? Porque son parecidos a mí, que digo que yo soy la normal. ¿En qué consiste la normalidad? Es decir, ¿Cuál es el pensar también. parámetro, lo que tú dices? Claro, Judith Bolívar, un curso, un semestre, eso fue delicioso, que te comentaba la vez pasada, eso fue lo que estuvo en la base de yo haber tenido la osadía de aceptar un contrato en la Secretaría de Educación del Tolima para tener durante un tiempo a un grupo de estudiantes de educación especial, que si pensándolo con Judith me movió la aguja de lo que yo había comprendido, trabajando con esos niños, sí que me movió la aguja todavía más. Conocer, meterse uno de lleno a hablar con ellos, a conocerlos con ellos, no hace más que reflejarle a uno la enorme ignorancia que tiene sobre las posibilidades que hay de comprensión y de interpretación y de posicionamiento del mundo y cómo ellos ven el mundo y nos ven, entre comillas, a los normales. Fue también una experiencia que me brindó el programa en que yo estuve y que luego ya profesionalmente sondeé por allí. Interesante todo esto que planteas y lo tomo con mucho enriquecimiento de mi parte porque veo que para ti aporta todo, lo lingüístico, lo semiótico, lo cultural, y no es solamente el individuo desde la perspectiva meramente o auténticamente de lo individual, de lo cognitivo, de un proceso como que es completamente individualizante. Para Sí. ti como psicóloga, ¿qué otros saberes, qué otras áreas del conocimiento podrían aportar también a ese enriquecimiento acerca de lo humano, de lo psicológico? Por el terreno en que yo ando, en el campo de la educación matemática, para mí es fundamental la filosofía y en particular la filosofía del lenguaje. Esa filosofía que, como dijo Austin, que fue el filósofo que planteó la teoría de los actos lingüísticos, que esa teoría fue la que constituyó la patada que sacó a la lingüística, el planeta de la lingüística de la órbita de la filosofía, es decir, que surge como una disciplina nueva, entre otras disciplinas, que se vuelven una disciplina en sí misma. Esa filosofía del lenguaje es la que a mí me interesa y es a través de esa filosofía del lenguaje como yo, como educadora y como psicóloga, veo que hace un aporte importante la lingüística, de esa que salió en la pragmática sobre todo. Entonces, seguramente la lingüística en general sea también muy importante, pero en el trabajo en que yo hago es más La bien pragmática. la lingüística que piensa los problemas de comunicación, que trata el discurso como objeto de investigación, el discurso, es decir, no el lenguaje desde su formal, sino en la interacción y que nos constituye y nos vincula como humanos.
para mí es fundamental la filosofía del lenguaje y la lingüística derivada de esa filosofía del lenguaje, en particular lo que tiene que ver con la pragmática y el análisis del discurso. Es fundamental. Pero también la antropología. Yo creo que la antropología, más bien, que un psicólogo trabaje en el campo que trabaje, que no se dé el margen de reflexión respecto a la naturaleza humana, a la comprensión, seguir comprendiendo esa naturaleza humana, que esa, digamos, ese tipo de reflexiones y la metodología para esas reflexiones y vincularlos en otros terrenos nos lo da la antropología. Para mí, es decir, como que la psicología sin ese aspecto de la antropología, como que no, como yo lo trabajo, Sí, como yo lo claro, trabajo, e inclusive la la psicología te llamaba la lógica. atención. ¿Cómo? La psicología te llama, la antropología te llamaba la atención, inclusive casi paralela a cuando iniciaste a estudiar Sí, psicología, o sea, desde claro, el principio te interesaba. cuando después de pensar mucho, yo terminé el colegio y duré un año que no entré a la universidad porque nada que me decidía que quería estudiar. Eh, no porque no supiera qué, sino porque de todo lo que yo quería tenía que escoger algo. Ese era el problema. Que de todo, yo quería estudiar mil cosas. Mi mamá se moría de la risa y de negra. Yo soy la negra de la familia. Vas a necesitar como de 32 años para estudiar todo lo que tenés que estudiar. Y dice, mamá, es que, ay, yo quería estudiar todo eso. No, finalmente opto por la psicología. Vuelvo y te digo, me convenció la psicología en la Universidad del Valle por el departamento de filosofía también que tenía ahí cerca. Eh, me moví todo el tiempo entre los dos y por la posibilidad de la psicología cognitiva que brindaba la Universidad del Valle. Pero la gran duda era entre psicología, filosofía y antropología. Me ha encantado Interesante. hacer formalmente esas tres Entre carreras. esos tres, Sí, me hubiera entre esas tres encantado carreras, formalmente hacer filosofía, esas, psicología, psicología. ajá, psicología, filosofía y antropología. Digamos que eso eran como, Interesantes. ¿mm? Y en esencia, alcanzo a percibir yo que todo se circunscribe dentro de lo humano, porque las tres tienen obviamente mucho que Sí, ver claro, en parte sí, con esa parte de explorar lo humano. Precisamente claro. al haber escogido finalmente psicología, Miriam, esta pregunta yo creo que es interesante para ti, porque ya te decantas por la psicología y comienzas la exploración de lo cognitivo y de lo comunitario y comienzas a conocer a maestros tan interesantes como René Capuche, como eh, el maestro Estanislao Zuleta, por ejemplo, a Carlos Arango, que comienza a interesar en lo comunitario, etcétera. Precisamente ese desarrollo que ha tenido para ti la psicología desde tu época de estudiante, del tiempo que perteneciste al departamento de psicología, ese desarrollo que tú notas en este momento como psicóloga corresponde a esa expectativa que tú tuviste cuando la escogiste como tu campo de estudio en lo actual. En buena medida sí, en buena medida sí, porque por el terreno que cogí, por la vía y esa decisión que tomé en algún momento de desvincularme formalmente de un programa de psicología para trabajar con educadores, me ha brindado, ha sido el terreno propicio para que yo pueda tener una formación más o menos seria en filosofía del lenguaje, una formación también más o menos seria y profunda en la lingüística discursiva, fundamentalmente, de conocer también, de tener una formación en historia de las matemáticas y una formación en matemáticas.
digamos, ahora que vos me lo preguntas y estoy mirando ya mi larga vida, así como por fuera de ve, sí, he estudiado mucho, pero alrededor de lo mismo, ¿no? He tenido fue una buena decisión para mis intereses, fue una muy buena decisión vincularme con otros profesionales sin dejar de ser lo que soy. Yo no puedo dejar de ser psicóloga. Es como psicóloga que yo me vinculo con los educadores matemáticos y con los distintos profesionales interesados en el campo de la educación matemática, y eso me ha permitido ampliar mi campo de formación en otras disciplinas variadas, distintas, la lógica, las matemáticas mismas, en epistemología, en historia de las matemáticas, a más de filosofía y lingüística discursiva. Sí. Yo no sé, es difícil, ¿no? Decir, no te hubiera pasado si me hubiera quedado en psicología. Es muy difícil decir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi mamá hubiera sido una mesa? Es un razonamiento que no nos lleva a nada. Lo que puedo decir que fue lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado? Ni idea qué hubiera pasado. Irrelevante, Miriam, saber que todo te ha aportado tanto, la lingüística, la filosofía, la antropología, lo comunitario, lo cognitivo, tantas cosas te han aportado. Interesante saber, por ejemplo, y te has relacionado con muchos profesionales, desde el principio cuando te graduólogos, con profesores de geografía, de ciencias sociales, de matemáticas, recientemente en el trabajo en la Universidad del Valle. ¿Qué es lo esencial en tu trabajo desde tu punto de vista de lo psicológico, lo que tú has trabajado? ¿Qué sería lo esencial si pudieras identificar algo como esencial? En mi trabajo. Si fuera yo posible. En mi trabajo. En lo tuyo, desde tu perspectiva, entonces, ¿qué es lo esencial de lo que tú aportas desde tu perspectiva, desde trabajando como psicóloga? ¿Qué aporto? ¿Qué aporto? Digamos, esto he hablado mucho esta semana, con eso me encanta trabajar con estudiantes del primer semestre de la licenciatura en matemáticas. Yo trabajo sobre todo con los estudiantes de los primeros semestres. A ellos les causa cierta curiosidad tener una psicóloga como profesora. El aporte a un educador, yo como psicóloga, es en el sentido de brindarles algunos elementos para que ellos piensen y traten de comprender y de conocer el sujeto humano, fundamentalmente eso. Que trascendamos de la diferencia entre profesor y estudiante. Es decir, que estamos hechos de la misma pasta. Que esa distinción entre profesor y estudiante es a un nivel que luego lo analizamos, es a un nivel institucional. Pensémoslo desde el punto de vista psicológico y estamos hechos de la misma pasta. ¿Cómo somos? ¿Cómo logramos comunicarnos? ¿Cómo nos interpretamos? ¿Cómo creamos vínculos de pensamiento? ¿Cómo se contactan estas mentes para entrar en un proyecto común en el cual van a aprender y enseñar unos y otros? Porque el profesor que no aprende, los estudiantes, pues perdió el año. Perdió el año porque los grupos humanos, las generaciones van cambiando, vienen
historias distintas, las historias familiares cambian de acuerdo con los cambios sociales y culturales, los requerimientos y las exigencias de cada uno es distinto, las expectativas son distintas. Hay unos elementos de base que no, más bien, que están siempre constantes, pero la manifestación puede variar en lo que tiene que ver con los modos de representación, con la gestión de las representaciones y los modos de comunicación. Digamos, ese es mi función, mi papel como profesora de futuros profesores de matemáticas o profesores de matemáticas que están haciendo un posgrado y que quieren hacer una investigación en el colegio, una propuesta, demás. Y esa área es interesante, estimada Miriam, porque te decantas por ser formada en psicología, luego te especializas y profundizas en tu maestría en algo muy psicológico, en lo cognitivo, sí. Y vienes con ese de regreso desde Rusia. Luego formas también a y psicólogas, pero luego evolucionas un poco, das un pequeño daje y pasas a trabajar con la educación. Ahí hay una evolución muy interesante que es bastante rescatable porque te genera una visión distinta conforme van pasando esos tiempos. Sí, claro, claro. Claro que sí. Interesante inquietud que nos... Te oigo interrumpido. Sí, la siguiente inquietud que tengo, precisamente, si me escuchas bien, es ¿cómo has manejado esto de la pandemia como tal, del confinamiento, de la cuarentena? Porque esto es duro para ti porque eres una persona muy social, muy de interacción, muy de estar en tu campo real de trabajo, en el campus, en el salón con tus estudiantes. ¿Cómo te has adaptado a toda esta situación tan compleja, tan dura que estamos viviendo actualmente, por ejemplo? No ha sido nada fácil. No ha sido fácil. Fue muy difícil. Ya ahora, por ejemplo, me sale más fluido, más tranquilo, te siento más cercano, hablando contigo e ignorando la pantalla. Estoy contigo. Y ya, a veces que se pierde un poco la comunicación, pero no pierdo la onda. Pero al comienzo, afortunadamente tenía una monitora maravillosa, una chica pues que se conoce todos esos temas y fue la que escogió la plataforma. Profesora, trabajamos de tal manera y hacemos, y usted tranquila, yo le hago este asunto. Y entonces con los estudiantes que ya me conocían también, ustedes no me dejen sola, no me dejen sola aquí hablando porque no voy a poder hablar o voy a empezar a elucubrar o estas cosas. Por favor, hagan manifestación de existencia para que la clase funcione. Y yo tampoco acepto nunca grupos grandes. En primer semestre, bueno, ahora tengo un grupo más grande de lo que me gusta, pero digamos, un máximo 25 yo logro crear contacto directo con cada uno de ellos. Cuando son más, pues me cuesta más trabajo porque eso demanda muchísimo. Entonces, terminar el semestre con ellos fue difícil porque sentía como que se me iban de las manos, ¿no? Como que no sabía si eran ellos los que se escabullían en esa pantalla o era yo la que me escabullía. No fue nada fácil, nada fácil. Además, pues ahora ves, el fondo ya es distinto. La vez pasada que hablamos estaba yo en pleno proceso de trasteo. El trasteo. El trasteo, viví
durante muchísimos años en zona rural. Soy con todo lo sociable y la cercanía y lo importante que es para mí esa cercanía con aquellas personas que yo trabajo, o quizá por eso mismo también me gusta estar sola. Me encanta la soledad como para pensar, para descansar y todas esas vainas. Pero una cosa es la soledad elegida y otra cosa es la soledad que impuso la cuarentena por el hecho de que allá en el condominio donde yo vivía hice unas amistades maravillosas, maravillosas, pero todos de personas, no mucho, pero sí mayores que yo. Con quienes tenía un estrecho un vínculo más estrecho, uno de ellos con diabetes. Entonces, con mayores veras que tenía que ser absolutamente estricto el aislamiento. Y los otros también, un poco mayores de 70 años, mejor dicho, estábamos juntos, pero sin podernos ver. La única que salía a caminar por todos lados era yo, y desde lejos así apenas nos mirábamos, pero esa carencia de cercanía con los amigos y la certeza de que hasta que esta vaina no pase, eso va a seguir así. Es lo que digo yo, que fue la soledad impuesta. A mí me tocó hacer una gestión muy complicada y hablar con mucha gente allá en el condominio, un condominio muy grande y demás. Se cerró puertas, no podían entrar empleadas, no podían entrar trabajadores, jardineros cerraron piscina. Eso es, mejor dicho, cae en una burbuja aislada del resto del planeta para que no entrara el virus, pues hizo más complicado el asunto. Entonces me tocó hacer una gestión la macha y dije, no, si yo que soy sola, a mí me gusta estar sola, pero yo no soy solitaria. Si yo no tengo la posibilidad de hablar con alguien cada cierto tiempo aquí, que nos podamos sentar a botar caspa y que nos podamos como interpretar y estas cosas, yo me voy a enloquecer. Una gestión muy tenaz para que autorizaran el ingreso de un muchacho muy joven, estudiante de la universidad del pueblo, uno que, como les digo yo, uno de mis pupilos, de los que alenté a que, y lo impulsé y lo apoyé. De hecho, estuvo viviendo conmigo en mi casa un tiempo cuando esa había sido como una excusa para el que no podía seguir en la universidad. ¿Cómo que no? Usted aquí tiene casa, tiene escritorio, tiene libros, tiene todo para adelante. Y es un muchacho joven maravilloso que resultó siendo un intelectual, un tipo de una cultura, es un muchacho muy joven, entonces una persona con la cual se puede hablar muy bien. Y no, tú vienes a hacerme visita, pero no dejan entrar nadie allá, deja que yo hago que te dejen entrar. Casi que no, pero lo logré, pero fue a ese costo. Entonces, entre muchas otras razones, fue también de yo tomar la decisión de salir del condominio. La soledad impuesta me estaba pesando, la verdad que sí. A pesar de que en 2 ocasiones y desobedeciendo todas las normas y haciendo mil piruetas, fueron algunos amigos a visitarme. Yo soy sola, pero siempre vivo en casas gigantes, porque hay cama para mucha gente. Aquí sí hay cama para todo el mundo. Como la de San Antonio, por ejemplo. En la de San Antonio siempre he vivido en casas grandes porque llegan no solo de la familia, los amigos, el sitio de reunión. Entonces yo en una casa gigante, solo con mis gatos, y entonces llegaba este muchacho a hacerme visita y dije, no, esto va a perfilar. Todo este semestre hasta final de año se va a ir así.
Y es muy probable, pero muy probable, que el próximo semestre también sea así. Es muy probable. No es seguro, pero es muy probable, porque pueden haber Sí, vacunas y todo eso, mientras las vacunas y todas esas vainas es para proteger a la gente, pero el virus va a seguir por ahí. Yo ya soy de las personas de todavía, riesgo que en la universidad, a los primeros que nos sacaron pitando de la universidad, fue que dijeron los mayores de 60 años, y yo tenía justo 60, y dije, ¿me echan a mí sí o no? Yo quedo no soy mayor de 60 porque tengo 60. Ah, no, profe, usted también, usted no puede ver por acá. Yo fui de las últimas que seguí entrando a la universidad y no, me sacaron pitando, no, profe, todos los mayores de 60. Y ay, pero ¿por qué me pone un año? Tengo los 60 mayores de 60 desde 61 en adelante, ya tengo 61. Entonces es muy probable que los profesores que somos mayores de 60 nos van a seguir cuidando un tiempito más. Y no, eso no va a poder ser. Entonces, fue una razón entre distintas otras que yo tomé la decisión, fue muy difícil, muy duro, muy complicada, de volverme para Cali. Para sorpresa mía, antes que la de nadie, yo estoy feliz aquí en Cali, porque tengo a mis amigos aquí cerquita, nos vemos a pie, mis hermanas, podemos caminar, bueno, ya, qué bien, ya, ya me está. agrada, Y me entonces agrada mucho. ahora, ajá, ahora con lo de la pandemia que te estaba comentando al comienzo, el trabajo como tal, he tenido pues mis compañeros de trabajo, yo dirijo, coordino una línea de formación en lenguaje, razonamiento y comunicación, y somos un equipo, como 10 profesores, todos muy jóvenes, generosísimos, bellísimos, vinieron aquí a desasnarme tecnológicamente, ayudarme a explicarme cómo se sube el curso en la plataforma, de cómo es necesario reorganizar los programas por el vínculo que se tiene con los estudiantes, cómo se hace. Entonces estoy aprendiendo. Entonces ha sido como una etapa también de aprendizaje, De eh, adaptación. de adaptación y demás. No ha sido fácil. El conocimiento también muy directo tengo pues profesores que trabajan con nosotros en la universidad, son a su vez profesores en ejercicio de los colegios. Entonces, conociendo directamente con ellos lo que ha sido esto de la cuarentena, para los muchachos de los de primaria, de los de bachillerato, los más chiquitos, de verdad cómo ha impactado. El mundo va a ser distinto una vez pase esta cosa. Va a ser distinto. Querida Eh, Miriam, mm, me identifico con eso. Cambiando un poco la temática de esta conversación, ¿cuál consideras tú que ha sido hasta el momento tu aporte a la psicología? ¿O cuál consideras que si estás construyendo un aporte fuerte, cuál consideras tú que es? pues yo no sé si yo he hecho algún aporte, si puedo hacer algún aporte a la psicología como tal. Yo creo que lo que he podido hacer, más bien, si he jugado algún papel, ha sido el papel que he jugado con el vínculo de algunos matemáticos eh, interesados en el campo de la educación matemática. Y que entran como los didactas franceses,
porque no, como que no veían o no había otra cosa en el panorama en su momento que consideran o que han considerado que la cognición humana y en particular de los niños, de los aprendices, se entiende y se explica y está ya planteada por la teoría piagetiana. Entonces, he tenido como la oportunidad de vincularme con distintos y enseñar o compartir con ellos otra perspectiva. Discutir con ellos, con los matemáticos, los investigadores, los formadores de formadores de formadores, y presentar como otro ángulo y efectivamente poder voltear un poco esa perspectiva y entonces desde ese ángulo mirar otras posibilidades dentro de las matemáticas y en la historia de las matemáticas para aportar al campo de la educación matemática. Digamos, he tenido algún impacto en algunos matemáticos. En el programa como tal también, digamos, en la formación de los profesores de matemática, fuimos nosotros. Aquí, gracias a mis compañeros, en particular a Gloria Castrillón y Jorge Arce, cuando éramos los tres mosqueteros haciendo y soñando, inventándonos mil cosas, que abrimos una línea completa de formación para los licenciados de matemáticas, de formación desde una perspectiva psicológica. Fue el primer programa aquí en Colombia. Algo distinto a los tradicionales cursos de psicología del desarrollo y psicología del aprendizaje. Eso es lo que hay. Y es el curso de psicología del aprendizaje que, mejor dicho, cursos que pueden tener, no sé, cuántos años, y que son como desde afuera, sin meterse de allí. Nosotros, el diseño de 6 cursos, muchos créditos, es transversal a la formación y seguimos acompañando pues hasta trabajo de grado y demás. Yo creo que fue, lo hicimos nosotros aquí en la Universidad del Valle. Obviamente no diseñé yo sola los cursos, yo era la de las ideas y demás, me he vinculado eso, he invitado a muchísima gente y mucha gente ha aportado al diseño de ese curso, de esos cursos. Y yo creo que ese ha sido como el aporte, porque ha sido un modelo que se ha tomado en varios otros programas. De hecho, como decimos en la jerga, es en broma, no es diciéndolo peyorativamente o nada, sino para abreviar, han pirateado los cursos. Y en chévere que los pirateen, por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema, lo único, lo que yo pido, a mí no me importa que quede mi nombre en ningún lado, a mí lo que me importa es que como salen muchos documentos y va escribiendo uno y poniendo cosas para los estudiantes, todavía no se han mandado a evaluar, no se han publicado y demás, pues que son documentos de uso estrictamente académico de circulación restringida entre los estudiantes. Es la única condición que yo pongo. Pirateen todo lo que sea, pero por favor déjenle ese avisito, respeten ese avisito. Entonces yo creo que si algo he hecho y si algo se ha sentido mi presencia en la formación de los licenciados de matemáticas es en esa manera de incluir o de participar desde la psicología
muy estrechamente relacionada con las otras disciplinas que tienen que ver con el campo de la educación matemática en la formación de los licenciados. No quedarse solo con los tradicionales cursos de psicología del desarrollo y psicología del aprendizaje, sino más pensar, y entonces estudiamos temas de filosofía, de antropología, de sociología, de la lingüística, estudiamos a Eco, estudiamos a Bakhtin, estudiamos en eso se nota que yo soy viejita, estudiamos bibliografía primaria, siempre, vamos directamente a las fuentes. Lo cual es básico, claro. Sí, Y para sí, ti, querida digamos. Miriam, que has sido formada en una de las universidades más importantes de Colombia y en un departamento de psicología considerado punta de lanza, definitivamente en distintos momentos históricos de la psicología en Colombia a nivel académico, y que inclusive viajaste a Rusia a hacer estudios de posgrado, que has trabajado como psicólogo, has trabajado como docente universitaria y que has trabajado en el área de la educación recientemente. Para ti, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida? No, no se nota. No se nota mucho, pero a mí me apasiona mi trabajo. A mí me apasiona estar con los estudiantes, con la gente joven, que por las razones que sean quieren ser profesores, y como darles algunos elementos, acompañarlos, ponerme hombro a hombro con ellos, y tan bacano, hay tantas cosas que no sabemos, miremos, a ver, vea, pensemos este asunto, ahora pensemos, me apasiona. Definitivamente, si hay algo que me apasione, de verdad es eso. Por eso a mí me sorprende cuando me preguntan, ¿y ya te pensionaste? Y yo, no, yo no me quiero pensionar todavía. Todavía tengo cuerda para seguir con mi pasión. Me apasiona casi que de la misma manera que desde muy pequeña el problema de por qué no es, o más bien, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a algunas personas aprender matemáticas? ¿Qué es lo que está pasando allí? Cada vez entiendo más que el problema en el aprendizaje de las matemáticas no son los niños, son los profesores. Y los profesores por la concepción que tienen de niños. Entonces tratemos de acercarnos a esos niños de verdad, al interés y a la curiosidad que ellos tienen, y a ver cómo los conquistamos para este universo tan amplio, tan interesante y tan importante en la vida cotidiana, como es la racionalidad matemática y una racionalidad lógica también, argumentativa, porque las matemáticas son producto humano. Son producto humano, están vivas, están cambiando y es susceptible de argumentación, y sobre todo en el campo de la educación. Eso me apasiona. Bueno, hay otras cositas, pero otras pasiones, no necesitamos hablar de esas otras pasiones. Pues esa es suficiente. A mí en lo particular se me hace apasionante escucharte. Siempre me ha gustado mucho conversar contigo y escucharte, no solamente en la clase, pero hasta, si recuerdas bien, la cafetería de socioeconomía también a veces, hasta hablar de películas, etcétera, porque sé que te gusta mucho el cine, el teatro inclusive. Bueno, en fin, ha sido apasionante esta oportunidad de comunicarme contigo por dos veces, la anterior y esta, y pienso que las se complementan espectacularmente las dos conversaciones, y Sí, no, trataremos de estaba abstraer lo frenética. mayor posible de cada uno.
Y muchas gracias desde lo más profundo de mi ser, querida Miriam, por tu amabilidad y por tu tiempo, por tus valiosos aportes, en tanto en la anterior entrevista cuando estabas en el embolate del trasteo, como en esta que se te obviamente eres muy amable, muchas gracias. Sí, Y sí, no, esperamos la poder anterior, seguir y yo estando en vi contacto, yo obviamente. vi ese video y qué vergüenza, y no, no puedo ser así tan impulsiva, tan fresca en esa pinta en que yo estaba, totalmente frenética, alterada, y todo, dije, no, 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 qué pena, no, tampoco, es bueno ser sincero, pero no tanto. Hay que, hay que escoger los escenarios de la sinceridad y siempre sincero. Yo quisiera terminar. A mí me cuesta trabajo hablar de mí. Eh, pero entonces no voy a hablar de mí, sino como este es un tema de la psicología y que tiene que ver con la historia y la trayectoria y el impacto que ha tenido ese programa y ustedes, la promoción de ustedes fue una promoción maravillosa. Eh, con al menos de los más cercanos, te comenté que tenemos una amistad muy estrecha con un grupo de gente, pero maravillosa, pues, que han hecho transformaciones de verdad en la formación de los psicólogos y en los programas de los psicólogos. Son de las generaciones, esa promoción del 91, ¿no? El trabajo, Y varias de las que tú motivaste mucho, sí, que tú claro, inspiraste a muchos de sí, nosotros a seguir adelante, claro. ajá, en ese sentido de, digamos, de lo novedoso, de lo rico, de la vida, que sigue avanzando la historia de este campo de conocimiento que es tan interesante de la psicología, tuve la fortuna y así, porque la vida es así de simpática, de que cayera a mis manos y conociera el trabajo de Raymond Duval, un psicólogo francés que ya lo mencioné, eh, y que ojalá debiera ser estudiado seriamente por los psicólogos, pero muy seriamente por los psicólogos. Su perspectiva y los aportes profundos en la psicología cognitiva, que trabajamos en el campo de la educación matemática, como lo dijo Carlos Eduardo Vasco en el prefacio de la segunda edición del libro traducido al español de Duval, que ya no hay marcha atrás. Después de entender el tema de la naturaleza semiótica de las matemáticas y de la naturaleza Es de lo que semiótica sigue aquí en adelante. del pensamiento, ya no hay marcha atrás. Ya. Una vez comprendido eso, nada, es de ahí para adelante. Pero en Con la psicología visión. no se conoce mucho, no se conoce mucho. Eh, yo tuve la fortuna de conocerlo y por las inquietudes, la primera traducción del libro a mí me sorprendió y me da mucha pena, pero ¿cómo publicaron eso? Porque fue casi que frenética. Yo no podía creer, me emocioné tanto leyéndolo, entendiéndolo, y este tipo es absolutamente genial. Claro, cuando uno reconoce algo genial hay algo de narcisismo en el sentido de eh, yo lo he pensado, yo he creído que es por ahí, él me está enseñando, está muchas cosas, hay un cierto narcisismo cuando uno reconoce la genialidad del otro.
Y entonces hice esa traducción frenéticamente pensando, esto lo tienen que saber ya mis estudiantes, tenía un grupo de estudiantes de maestría, entonces les iba pasando así capítulo por capítulo y yo ni supe cómo diablos terminó eso publicado. Yo estaba estudiándolo, maravilloso, y entonces tuvimos contacto con él, con Duval, y esa traducción, que no me gusta mucho hablar de mí, eh, ahí sí que esa traducción fue casi que sin culpa. Eso fue frenético y Gloria Castrillo fue la que hizo la gestión para hacer la publicación. Y en América Latina, pero no solo en América Latina, también en ¿En Europa, España? en España, en Francia, en distintos países, en Italia, se conoció a Duval por la traducción en español. Y me da mucha pena, y ay, qué pena esa traducción, quién la revisó, quién la hizo, y se hizo un tiraje muy grande de esa primera edición, se hizo una revisión, se han vendido muchos libros, hace como 2 o 3 años hicimos una segunda edición que ya me tranquilizó un poco porque entonces ya llenó, pero esto no va a ser frenético como se hizo la primera vez, hay que mirar con mucho Más detalle. revisada. La Claro, segunda, más más revisada. cuidada. El mismo Duval hizo Sus un aportes. prólogo supremamente interesante, escribió el prefacio Carlos Eduardo Vasco, que es una referencia aquí en Colombia en la educación matemática, y que es donde dice eso, ¿no? Una vez puesto el dedo en la llaga sobre la naturaleza semiótica del pensamiento matemático. Y yo digo, no solo del pensamiento matemático, sino del pensamiento. En general. La naturaleza semiótica, y no hay marcha atrás. De eso debieran estudiar más los psicólogos. Más los psicólogos. De Duval. Y gracias por De la, conocer esa por perspectiva, y la ha tenido referencia. desarrollos muy importantes, y él es un tipo que no para de pensar y de producir, y lo lleva uno aquí estudiando y discutiendo. Con los años terminamos siendo grandes amigos, claro, claro que sí, pero si algo, tú me preguntas, ¿qué aporte he hecho yo a la psicología? Yo creo que ese aporte que he hecho a la psicología no ha llegado a la psicología todavía, que es poner a disposición este trabajo de Duval, porque es que ni siquiera se puede leer en el original en francés, porque el Por original lo en complejo que francés es. se hizo en una editorial chiquitica por allá de Suiza, y sacaron un tiraje, fueron como 300 ejemplares nomás, muy poquitos. Y están en algunas bibliotecas y demás, muy poquitos ejemplares. El libro en español, eso literalmente se vendió como pan caliente, porque los educadores matemáticos, los investigadores lo van leyendo, y claro, eso da unas posibilidades de comprensión sobre la gestión didáctica, de cómo presentar e interpretar la lectura que hacen los estudiantes de los objetos matemáticos. Que entraba en la educación matemática lo veía ahí mismo y se mete. Y eso se vendió como pan caliente. Yo no sé, no sé, yo le perdí el hilo a cuántos ejemplares se han leído, pero realmente son pocos los psicólogos que se han sentado a estudiar y a trabajar
A esa pensarse. perspectiva. No digo A yo otra la obra de perspectiva. Duval, digo esa perspectiva, porque no es de personas, La es, perspectiva. es de ideas, es de ideas. La Modos de concepción. acercarnos a la psicología cognitiva. Empezamos hablando de la psicología cognitiva por el curso aquel experimental que a ustedes les tocó cuando era muy joven. Años después termino esta conversación diciendo, ojalá los psicólogos de la psicología dura, pura y madura, estudiaran un trabajo de psicología cognitiva pura, dura y madura, pensando, digamos, metodológicamente, porque es una decisión de orden metodológico, porque uno no piensa sobre nada en particular, uno piensa sobre algo en particular y toma por las particularidades que tiene el conocimiento matemático, se centra en las matemáticas, pero es una teoría psicológica muy interesante. Inclusive se me hace a mí interesante, se me hace a mí apasionante detalle que quizá tenga mucho que ver con lo lingüístico, hablando simplemente, pero se me hace tan Claro, interesante a mí el hecho particular de que la connotación de esta obra de Duval no tuvo tanta significación o impacto desde el francés, pero al haberlo tú traducido, tuvo realmente un impacto prácticamente global y una significación aún mayor. Yo creo que él debe sí, estar agradecidísimo, obviamente, contigo, asumo yo. sí, sí, es más bello, muy bello. Sí, 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 Muchísimas gracias, de veras mm, muchísimas gracias bueno, por ese aporte y en general por todo lo que nos has compartido en esta oportunidad. Ha sido, lo repito, un placer y una pasión escucharte. De veras que sí, genera mucha pasión porque hablas con mucho interés acerca de lo que te interesa y lo ay, transmites de una manera muy yo quisiera amable, muy ser, noble. Eres muy quisiera amable ser, por esta yo oportunidad. quisiera ser menos apasionada, pero no puedo. Soy así, ya me morí así con tantos énfasis y con tantos ímpetus. Quisiera ser más moderada en Gracias, todo, pero querida ya. Miriam, y quedamos para la próxima porque esto creo que siempre va a continuar. Muy Bueno, amable. Dalbert. Bueno, gracias por tu paciencia. Bueno, pues, hablamos.